Hola, ¿qué tal amigos que siguen el podcast Consejos Divinos en el canal de YouTube de restauraministerios.org? Oigan, pues quiero retomar el tema de la consejería cristiana o bíblica, como también se conoce. Esta semana vi contenido, conocí a una persona que tiene preparación en psicología pero pues usa textos bíblicos en sus conferencias, en sus talleres. Esto pasa muy seguido porque constantemente nos preguntan a Paola y a mí a través de Restaura Ministerios, pues preguntan, oigan ustedes, usan la Biblia, creen en Dios, pero también hablan del dolor, hablan del sufrimiento, hablan de el perdón y del amor y de dejar la envidia y de etcétera. Todas estas cosas que suenan bien. Y nos dicen, bueno, ustedes, ¿por qué tanto el énfasis en Dios, en Jesucristo, en el Evangelio de Jesucristo? Porque pues son cosas humanas, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto se conecta lo que somos humanamente en cuanto a las emociones y la cuestión psíquica o mental, psíquica como le llaman en el argot de la psicología y la psiquiatría? Eh, y hasta qué punto, porque también hay cristianos que solo quieren hablar en términos bíblicos, pero bíblicos en el sentido de las palabras, la combinación, las frases bíblicas. Entonces, uno es bíblico si usa las frases bíblicas, si cita textual los textos bíblicos. Ay, entonces ahí sí eres bíblico. Pero tú podrías estar citando de memoria el texto bíblico y no ser bíblico en cuanto a la lógica de Dios, en cuanto no ser bíblico en cuanto a no ser fiel al carácter de Dios, a la voluntad de Dios. Como que ahí están los textos bíblicos, pero no estás usándolos correctamente. Estás usándolos para cosas que no están comunicando esos mensajes, los textos bíblicos. Entonces, aquí hay esta tensión y esta contradicción, ¿no es cierto? Uso la Biblia y los textos bíblicos, pero el contenido del Evangelio lo rechazo. Nada más los uso para mis propios propósitos, los uso para ciertos fines. O a lo mejor para yo sentirme bíblico, yo sentirme cristiano en lo que estoy diciendo. Y entonces ahí sí, ay, pues soy bíblico, soy cristiano. Pero si tú eres fiel a tu identidad en Cristo, a lo que Dios es, a lo que Dios ha dicho de sí mismo, a lo que Dios ha dicho que quiere, entonces eres bíblico, estás partiendo de la Biblia, estás partiendo de los principios cristianos. Entonces, esto que estuve viendo estos días, uno de estos días, esta persona, pues es absolutamente psicología lo que comparte en sus talleres, en sus conferencias, y pone los textos bíblicos, no habla para nada de Dios, pero como que está atrayendo a mucha gente que quiere relacionarse con Dios, quizá tiene la buena intención y motivación de buscar a Dios y de relacionarse con Dios, pero tiene fe, vamos a decir, cree en Dios, tiene fe. Entonces, pero ahí está la confusión porque como se habla de perdón y como se habla de amor y como se habla de una buena vida, como se habla de una vida plena, de felicidad, se habla de las cosas que a un cristiano le hacen sentido porque estás familiarizado con estas cosas, ¿no? Y la Biblia lo menciona, y Dios habla de esto, y Jesucristo hablaba de esto, de hacer el bien, y bueno, en la cuestión negativa, no odiar, y no tener envidia, y no hacer lo malo, y no guardar rencor, y todas estas cosas.
la ansiedad, evitar la ansiedad, ser libre de estas cosas. Entonces, aquí como consejero cristiano, como cristiano, lo que me pregunto y lo que estoy viendo, bueno, en primer lugar lo que me pregunto es, ¿hasta qué punto no podemos discernir qué es espiritual y qué no lo es? Eso por un lado. Y por otro, ¿hasta qué punto este lenguaje en común que comparte la Biblia y que comparte la psicología, pero que también que comparten otras filosofías y religiones, que todas en algún punto o en muchos momentos más bien, pues hablamos de las mismas cosas, pero todo lo que no es espiritual, ¿cómo saber? Porque hablar de amor y de perdón o sea, puedes centrarte en ti y no es espiritual, o sea, simplemente es algo bueno, digamos, buenismo, yo lo llamo buenismo. Mucha gente quiere estas cosas buenas, pero las quiere sin Dios. Están centradas en sí mismas, quieren experimentar estas cosas buenas, quieren ser libres del rencor y de la angustia y de los celos y de la envidia, de estas cosas que saben que les hacen mal y quieren perdonar y quieren estas cosas buenas para vivir como seres humanos plenos, maduros, felices, eh, pero lo quieren sin Dios. Entonces, básicamente la psicología ofrece ayudar a las personas a obtener todas estas cosas por sí mismas, sin Dios. Ahora, los hallazgos de la psicología, algunas hipótesis, hallazgos en cuanto a investigaciones, en cuanto a experimentación, en cuanto a desarrollo teórico, de explicación del comportamiento humano, de cómo funciona la mente, o sea, todas estas cosas científicas, la psicología, pues puede aportar un conocimiento del ser humano, pero ya en cuanto a decir, y tú ser humano lo puedes producir por ti mismo, en ti mismo y alcanzar. Esa es la parte de la psicología que falla, porque no es posible. Estamos limitados como seres humanos porque al estar rotos, al tener defectos de carácter, al tener una mente corrompida, al ser controlados por nuestros propios deseos y pasiones y emociones, no podemos tener los comportamientos deseados. Y bueno, ahí de alguna manera la psicología y sus herramientas pueden ayudar a tener una vida más o menos eh, plena, pero lo que no ofrecen las soluciones no espirituales es libertad. Es aquellas cosas que no podemos generar por nosotros mismos. Libertad, gozo, paz. La manera en la que nosotros podemos irlas generando pues es hasta cierto punto artificial porque nosotros no podemos ser la fuente de nuestros problemas y al mismo tiempo la solución. Eso es, entonces a lo mejor puedes esforzarte en tener ciertos pensamientos, puedes esforzarte en manejar tus emociones, puedes esforzarte en cambiar ciertos comportamientos, pero realmente la libertad que necesitas, el gozo en cuanto a ver la vida de una manera diferente, en cuanto a propósito, en cuanto a eh, cómo te afecta eh, lo externo y cómo lo manejas, en cuanto a cómo vives y cómo piensas y cómo sientes, ¿no? Y la paz, y estas cosas que solo Dios produce en el ser humano. No porque tú seas, no porque esa persona creyente sea mejor que todas las demás, sino por Dios. Dios es el que hace la diferencia en estas vidas. Porque hay esta idea de que, ay, son unos orgullosos y soberbios los cristianos que dicen que ellos tienen gozo, que ellos tienen paz, que ellos tienen libertad, que ellos tienen plenitud, que ellos tienen contentamiento en la vida. Son los orgullosos porque dicen que solo ellos pueden hacerlo. Por eso son los soberbios. Y son soberbios porque dicen, ah, yo estoy cerca de Dios, yo sí busco a Dios.
Y eso no tiene nada que ver. Habrá gente que piense así, que lo diga incluso, que lo afirme. Lo que quiero decir es que nosotros no decimos yo busco a Dios porque soy mejor, yo busco a Dios porque soy mejor persona, soy espiritual. No es lo que enseña la Biblia, no es lo que enseñó Jesucristo, no es de lo que habla Dios a través de la relación que entabla Dios con diferentes personas específicas y de las cuales podemos aprender cómo es Dios y cómo se relaciona Dios con el ser humano personalmente. Este Dios de la Biblia, el Dios vivo y verdadero, Jehová, Yahvé, ¿no? Que tiene, así se identifica, ¿no? Ese es otro tema del origen de esos nombres, pero es que Dios nos buscó primero y porque Él quiso, sin haber nada, un mérito, un solo mérito en nosotros, sin haber un solo mérito en nosotros, Dios toma la iniciativa y Él es el que tiene el poder de hacer nuevas todas las cosas y de empezar a hacerte nuevo. Esto es algo que no depende solo de ti, pero claro que hay una responsabilidad personal en las decisiones que tienes que tomar para cambiar tu mente, para controlar tus emociones, para decidir correctamente. Bueno, esa es la gran diferencia. Entonces, en particular, en este caso del que hablaba, pues es pura psicología y se deja fuera esto que te estoy hablando de Dios. Entonces, a mí me pone muy triste ver que, bueno, a este hombre, pues, o mujeres que hacen este tipo de cosas, pues les va muy bien. Y qué bueno por ellos, ¿no? Con sus talleres, sus conferencias, y va una gran cantidad de gente, pero precisamente gente que está buscando tener el control y decir, yo voy a ir ahí para tomar el control de mi vida y vivir mejor. Y es triste porque se están engañando a sí mismos. Claro que pueden escuchar cosas que les pueden servir y tomar decisiones diferentes y qué bueno por ellos, pero a la larga no podemos repararnos y sanarnos y restaurarnos a nosotros mismos porque simplemente estamos limitados. ¿Podemos hacer varias cosas para mejorar la situación? Sí, definitivamente sí, pero vamos a estar limitados. Y no solo es triste eso, también es triste que este hombre que aparentemente conoce de la Biblia, pues, o las personas que lo hagan, pues no conozca a Dios, a pesar de que está acudiendo a la Biblia y no conoce a Dios. Entonces no sabe lo que Dios puede hacer en las vidas de estas personas. Y también hay otra parte que quizá no quiere hablar de Dios abiertamente porque mucha gente no va a asistir a sus talleres, a sus conferencias y no va a tener el éxito que está buscando tener, ¿no? Porque pues obviamente estas personas que manejan de esta manera las escrituras, pues participan en la televisión y participan en podcast y todo eso. Entonces, bien por ellos, qué bueno que hagan su negocio y que de alguna manera busquen ayudar a la gente. Eso está genial. Lo que trato de comunicar es, no podemos solos, necesitamos a Dios, necesitamos su poder, necesitamos reconciliarnos con Él, porque Él cuando nos creó con un propósito, nos creó sin pecado, nos creó sin el sufrimiento, la capacidad de generarnos el sufrimiento que nosotros nos generamos, precisamente por esto, en nuestras limitaciones, nuestras debilidades, nuestro pecado. Entonces, al haber sido creados así originalmente, pues Dios era la fuente, y lo sigue siendo, pero hablando de ese primer momento en la historia, Dios, estábamos en contacto con Dios plenamente, porque Él es la fuente de todo lo bueno. Todo lo bueno que estamos buscando como seres humanos, Él es la fuente. Y entonces los seres humanos dijimos un día, pues
qué bien por ti, pero yo quiero ser la propia fuente de mi bien, yo quiero ser Dios, yo quiero tomar mis propias decisiones, yo quiero pensar por mí mismo. Ahora, el pensar por ti mismo no es que Dios no quiere que pienses por ti mismo, sino que pienses que tú precisamente eres la fuente de lo bueno, que tú puedes hacer, que no necesitas a Dios para ser feliz, para ser pleno, para amar, para perdonar. Ese ha sido el problema del ser humano desde un principio. Y al ver estos contenidos, pues me doy cuenta que obviamente la gente va a buscar esto, va a buscar el no necesito a Dios, yo lo puedo hacer, no necesito una religión, no necesito hacerme cristiano, yo puedo, con los recursos, con la ayuda necesaria. Y no es que te hagas cristiano, y no es que vayas a una iglesia, a una denominación, a un grupo, a que formes parte de una religión organizada. Es que te relaciones con Dios, quien te creó, con un fin, con un propósito, y que lo perdiste en el camino. Y entonces el relacionarte con Dios otra vez, el reconciliarte con Él, te vuelve a este camino, y relacionándote con Dios obtienes y alcanzas las cosas que estás buscando y que has estado buscando toda tu vida y que seguirás buscando además, porque seguirá esta insatisfacción y esta incompletud. Y alguno dirá, bueno, yo conozco cristianos que viven mal y que siguen mal. Bueno, sin duda hay personas que llegan a una iglesia cristiana, que leen la Biblia, que buscan a Dios, al Dios vivo y verdadero, y que sus vidas no han cambiado, y que como consejero te lo afirmo, no solo no han cambiado, hay muchos que forman parte de las religiones organizadas bajo el paraguas del cristianismo, forman parte de estas estructuras, y están no solo igual, sino peor, porque los conozco, porque he hablado con ellos, porque los he ayudado en estos procesos de consejería, y porque yo mismo era uno de ellos y me di cuenta de mi error, de mi ignorancia, porque todos confiamos en nuestra religiosidad. No estamos realmente reconciliándonos con Dios, sino formando parte de un sistema de religiosidad que nos, en vez de dirigirnos a Jesucristo, nos aparta de Jesucristo, pero con el gran problema es que tú crees que estás ahí, pero no estás ahí. Entonces hay mucha gente que sí, en una misma iglesia local hay gente que está hallando a Dios, está conociendo a Dios, Dios está restaurando sus vidas, y hay gente que no. Entonces, eh, eh, mm, aquí el tema es este, ¿no? Sí, hay cristianos que no lo están consiguiendo, que no están logrando el propósito para el cual fueron creados, que es relacionarse con Dios después de haberse reconciliado con Él a través de Jesucristo. ¿Y por qué tiene que ser a través de Jesucristo? Bueno, seguiremos profundizando en estos temas, pero me parece muy importante seguir hablando y pensando en la consejería que todas las iglesias y todos los cristianos necesitamos practicar, necesitamos ejercer, y no como algunos gurús, sino todos como iglesia, porque todo ser humano necesitamos reconciliarnos con Dios, pero al reconciliarnos con Dios en este proceso, vamos obteniendo la sanidad, la salvación que necesitamos, la sanidad en nuestras vidas para vivir esta vida de una manera plena. Eh, Así que el punto es, no soy yo el propósito es Dios. No, el vivir bien, vamos a decir, no es solo como, para yo estar bien y para mí mismo, y para, sí, si quieres, para mi familia y sí, una sociedad mejor. No es solo para mí mismo, es porque es un reconocimiento de que necesito a Dios, de que necesito reconciliarme con Él. Él es el centro no es una buena vida, estar bien, el centro es
Dios. Esa es la gran diferencia entre estas filosofías, estas disciplinas de autoayuda con base psicológica y la consejería cristiana. Pero bueno, no estoy agotando el tema. En otro episodio seguiremos hablando de estos temas. Deja en tus comentarios tus inquietudes, tus preguntas y bueno, vamos haciendo una conversación. No pretendo que ya pienses totalmente como yo. Normalmente los comentarios en YouTube y en redes sociales es un no estoy de acuerdo contigo y eres un tal por cual y te peleas con la persona del video. Pero aprendamos a tener conversaciones, aprendemos a tener diálogos, ¿no? Es válido decir, expresar que no pensamos igual, ¿por qué no? Mucha gente solo dice, ay, estás mal, no pienso como tú, pero tampoco dicen qué sería lo correcto o cómo piensan ellos. Hagamos diálogos en los comentarios y pues gracias por acompañarme hasta aquí, que Dios sea contigo y hasta pronto.